Teoría de la comunicación. ¿Qué cosa es la comunicación? Bien, la comunicación es un proceso natural que consiste en la producción, emisión y decodificación de mensajes. Es un proceso que puede ocurrir de forma voluntaria o de forma involuntaria. Incluso hay teóricos estudiosos del tema de la comunicación, como por ejemplo Paul Václavic o Jürgen Habermas, que sostienen, y son algunas de sus aportaciones teóricas, que es imposible no comunicar. Dicen ellos que de manera voluntaria o involuntaria, consciente o inconsciente, siempre estamos comunicando. Comunicamos con lo que decimos, comunicamos con lo que hacemos, pero también comunicamos con nuestros silencios. Un silencio es un mensaje que es entendido de un cierto modo, lo queramos o no lo queramos. Y en esta lógica es un proceso que ocurre de manera incesante. Si partimos de ese principio, si partimos del principio de que la comunicación es incesante, que ocurre de forma voluntaria o involuntaria, consciente o inconsciente, y que lo estamos haciendo siempre, más vale aprender a hacerlo del mejor modo posible. ¿Por qué? Porque de un buen proceso de comunicación depende un buen proceso de mediación. Aquí hay que entender la relación entre ambos circuitos, entre comunicación y mediación, a partir del supuesto de que la mediación es una forma especializada y particular de comunicación. Toda mediación es una comunicación, pero no toda comunicación es mediación. Por ejemplo, podemos tener pláticas informales con nuestros amigos o con nuestros familiares, con nuestros padres, hermanos, y no estar necesariamente mediando. Sin embargo, ahí cuando y donde hacemos mediación, cuando participamos para tratar de transformar un conflicto, ahí estamos comunicando de una manera muy particular, de una manera muy especializada. Entonces, para poder ser buenos mediadores, tenemos que ser buenos comunicadores. Y para poder ser buenos comunicadores, conviene que conozcamos algunos de los elementos principales que componen el proceso de la comunicación. ¿Cuáles son los componentes principales de la comunicación? De forma muy básica. Bueno, son 5. Uno es el emisor, que es aquel que produce. El mensaje, que ese es el segundo elemento. Y el mensaje se transporta o se traslada en un medio determinado. Ese es el tercer elemento o componente de la comunicación. El cuarto, por supuesto, es quien recibe el mensaje, que entonces tiene el nombre de receptor. Y todo este proceso ocurre en un cierto contexto. Es el quinto elemento. Entonces, receptor, mensaje, medio, emisor, y contexto. Son los 5 elementos que componen el proceso de comunicación. Ahora, aquí por supuesto tenemos que la comunicación puede ser verbal, ya mencionábamos algo al respecto, que es todo aquello que decimos, o puede también ser no verbal. ¿Cómo es la comunicación no verbal? Bueno, es todos los mensajes que emitimos, por ejemplo, con nuestro comportamiento. No decimos nada, pero hacemos cosas. O, por ejemplo, con nuestra actitud. No decimos nada, pero nuestra actitud proyecta cosas. O, por ejemplo, también podemos comunicar con nuestros sentimientos. Estos son 3 mecanismos no verbales de comunicación. No dependen de palabras, pero sin embargo construyen mensajes que entonces son decodificados. Emisores, receptores, mensaje, medio y contexto. Ahora, estos 5 componentes se conjugan de diferentes maneras. Y algunas maneras en las que se conjugan son muy convenientes y permiten que los mensajes que se producen se entiendan y lleguen a su destino y se entiendan como deben ser entendidos. Pero ¿qué ocurre cuando no es así? Lo que ocurre son problemas de comunicación. Y hay muchos tipos de problemas de comunicación que impiden, bloquean o sabotean la comunicación en sí misma. Vamos a revisar algunos de ellos,
Pero aquí solamente quisiera cerrar este segmento recordando cuál es la esencia de la comunicación. La esencia de la comunicación no es transmitir mensajes. Ese es un error muy frecuente, pero no. La esencia de la comunicación humana, desde la perspectiva de la construcción de paz, la esencia de la comunicación es transformar o cambiar a las personas. Ahí cuando y donde ocurre, por ejemplo, una discusión en donde dos personas comienzan a discutir, incluso a pelear verbalmente, y están emitiéndose mensajes los unos a los otros, pero no se provoca ningún cambio ni en ninguno de los dos, entonces lo que tenemos es lo que se conoce como un diálogo de sordos. ¿Por qué? Porque se emiten mensajes que no están llegando, o que están llegando pero no están siendo procesados. Mensajes que no están cambiando al interlocutor. Ese ni siquiera es un diálogo. La comunicación real, la comunicación legítima, la comunicación sobre la cual o a través de la cual podemos construir paz, necesariamente implica la transformación del otro con los mensajes que recibe. Tenemos que buscar crear ese tipo de comunicación. Comunicación en donde mensajes son producidos, transportados, recibidos y que transforman al receptor.